La información que fui teniendo sobre mi enfermedad fue gradual y empeorando con el tiempo. Cada vez que tenía una noticia me ponía en un estadio peor que el anterior. No fue que un día me hicieran un análisis y de repente tienes cáncer medular de tiroides de este tipo y con este futuro tratamiento. Me hicieron una radiografía del cuello porque me dolía por el ordenador, de trabajar y estas cosas. Y en la radiografía detectaron que había unas calcificaciones y unos nódulos en tiroides. De esto hace 4 años. Y ahí quedó el asunto, hasta que un día me llamaron y me dijeron que había que pincharlo. Claro, yo ya ahí lo flipé, porque me tienen que pinchar el cuello. Y bueno, pues me analizaron, la primera vez no salió nada, y al cabo de un año volvieron a hacer otro análisis por otro pinchazo, y ahí ya salió que había una sospecha de una neoplasia maligna. Y claro, ahí fue cuando ya tuve la primera noticia de que me tenían que operar. Porque hasta ese momento, bueno, para mí esto era algo normal, no había ninguna importancia, ninguna trascendencia, y de repente fue el que tengo una operación con anestesia general y que además me tienen que quitar, en principio, una parte del tiroides. Y luego la información fue aumentando hasta, bueno, pues quedar en lo que tenía, que era un cáncer en estadio 3C, porque resultó que además de estar afectado el tiroides, también había una metástasis en el cuello que afectaba a los ganglios, que también me extrajeron en la operación, y entonces ahí ya pasados unos meses, y con todas las noticias cada vez que van a peor, pues bueno, pues era un desastre, vamos, lo viví muy mal, porque yo creo que no se puede vivir de otra manera, es lo que toca, es un mal momento y yo creo que fue un poco así como lo vi. Y luego además el hecho de que fuera medular, dentro de los cánceres de tiroides, el medular, bueno, pues es peor, y luego tiene unas particularidades de tratamiento que lo hacen también más complicado y que se alargue mucho más en el tiempo y que sea muy difícil, en la mayoría de los casos, hablar de una curación. La verdad es que estoy muy bien, creo que lo he integrado en mi vida perfectamente, con mucha ayuda pues, familiar, de amigos, mucho trabajo por mi parte y me encuentro muy bien. Los pasos dados, en mi caso, creo que han sido los normales de un cáncer medular de tiroides con metástasis cervical, en lo que se refiere a la primera intervención como a las intervenciones posteriores, y el tratamiento, el hecho de no tener tiroides te obliga a tomar una medicación, que es la hormona tiroidea, que pasado un tiempo se asume bien. Yo en mi caso tengo ya la dosis estable y la asumo bien, y no tengo ningún inconveniente especial más de, digamos, los generales del cáncer medular de tiroides. En ese aspecto, y como valoración general de mi vida, estoy muy bien, no tengo queja. El hecho de que mi cáncer fuera debido a una mutación genética que ya tengo desde el nacimiento fue bueno, me alegré en el sentido de que tenía un porqué de mi cáncer. Y entonces el tener una causa clara, científica, de que no, yo tengo una mutación concreta, en un gen concreto, en un exón, y eso es lo que en casi el 100% de los casos produce el cáncer medular de tiroides, pues fue muy agradable. Yo en mi caso, esta mutación se la he pasado a mis 3 hijas. Claro, eso fue terrible, lo fue y lo sigue siendo, porque lleva a que ellas tendrán que tener una tiroidectomía total y también un seguimiento posterior. Entonces, el tema genético es duro porque lo transmites a personas queridas. Canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Bueno, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión.
yo seré tu vida sin gloria. Diría a la gente que se vaya a enfrentar a esto que no lo hagan solos, que le va a generar un trauma mucho mayor si van solos a si no van. Lógicamente las noticias son malas igual, vayas con quien vayas, pero yo lo he visto que luego a partir de entonces siempre he ido acompañado y lo llevo mucho mejor. De hecho, ahora jamás ni admito ningún resultado por teléfono y nunca voy solo, ni a pruebas, ni a escáneres, ni a análisis de sangre, ni nada. Y me ha ido de maravilla con este sistema. El cáncer supone un cambio muy importante en tu vida, muy importante, y que frente a ese cambio tú tienes que hacer otros cambios también en tu vida. No puedes seguir todo igual, como si no pasara nada, ¿no? Porque hay un cambio muy grande, es como un elefante que ha entrado en tu salón y no puedes pretender pues, seguir todo igual, pues voy a la cocina, voy al baño y no hago caso de eso. Entonces, esos cambios son en mi caso los que yo veo como algo positivo y cosas que he hecho bien, ¿no? Pues, concretamente, empecé a hacer tai chi, me aficioné bastante al tai chi, lo he practicado mucho para controlar la ansiedad, que genera, todo esto del cáncer genera muchísima ansiedad. Me hice socio de AICAT, de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Tiroides, que fue para mí un grandísimo acierto, porque te hace ver que no estás solo, cosa que también lo puedes ver incluso por internet, pero ya el verlos en persona, el ir, yo estuve el año pasado en Madrid en un congreso, el ver a más gente que tiene esta cicatriz del cuello, que yo hasta entonces no había visto a nadie. Para mí yo era el único. De hecho, desde que me operaron me he dedicado a ir por la calle en verano, que la gente suele llevar menos ropa, a ver si alguien tiene la cicatriz, y no se la he visto todavía a nadie. Y sin embargo en Madrid se la había mucha gente, y ves que es gente pues normal, que tiene su vida, sus problemas, sus felicidades, y que le da una normalidad, y eso para mí fue otro gran acierto, el acercarme a una asociación de pacientes como es AICAT. El cáncer medular de tiroides está a años luz en lo que se refiere a investigación y avances de lo que puede ser pues, el cáncer de mama o el de colon o el de pulmón. Eso quiere decir que hay que avanzar mucho en detección pues, de las micrometástasis, que es la forma en la que va avanzando el tumor pues, en el cuello, que haya mecanismos, aparatos que las detecten cuando tengan 1 milímetro o menos, que avance en lo que se refiere a la cirugía. Se está haciendo la misma cirugía ahora que hace 20 años, no ha habido un avance. Hace falta profundizar más en los riesgos asociados, en este caso del feocromocitoma o del hiperparatiroidismo o las demás neoplasias asociadas al MEN2A o al MEN2B. Lo que necesitamos los pacientes de cáncer medular de tiroides o de otro tipo de cánceres es información. Y esa información yo creo que tiene que estar guiada o tiene que estar apoyada en las asociaciones de pacientes. Yo creo que son fundamentales, y yo en mi caso concretamente a través de AICAT, que hace mucho y que espero que siga haciéndolo. Fundamental la paciencia. Tranquilidad, dar tiempo al tiempo, esperar meses, años a ver cómo se va integrando en su vida el hecho de vivir plenamente aún teniendo cáncer, que en el fondo yo creo que esa es la victoria frente al cáncer. No es tanto de superar la enfermedad o no morirse, que al final todos vamos a morir, sea de una cosa o de otra, sino de poder integrarlo en tu vida y vivir plenamente con sus cosas buenas, con sus cosas malas, aún teniendo esta enfermedad. Y para eso hace falta mucha paciencia. Ser generosos a la hora de contar tu historia y además pues también a través de asociaciones, de explicar tu caso, pues como estoy haciendo yo, de manera altruista a otros pacientes, a través de foros de internet, a través de asociaciones de pacientes, de explicar lo que te sucede, ser generoso en dar esa información que va a ayudar a que otros vean que no están solos, que hay más gente que tiene este problema y que además se puede superar.